tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sordida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, los horribles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Oh, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto, no durmamos como los demás. No velemos y seamos sobrios. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los en Cristo resucitarán. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos y así estaremos para siempre con él. Oh, pues, el espíritu y la novia dicen, Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos está regalando y con el deseo de llegar a ustedes allí en sus hogares una vez más con un nuevo pensamiento de la palabra de Dios. Saludando a todos los amigos y hermanos que han venido escuchando estos humildes devocionales cada día. Y bueno, hoy con este nuevo pensamiento de la palabra de Dios, el cual quiero tomar lectura allá en el libro de los Éxodos, libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, querido amigo y hermano, pues déjame decirte que ahí cuando dice esta porción de Éxodo, que habla acerca de se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel estaba pasando, viviendo o sufriendo por un momento de esclavitud. Estaba pasando por un momento de tiranía por una nación llamada Egipto. Y Dios ya les había dicho a Abraham que este pueblo del cual él iba a formar, del cual el pueblo él iba a ser una gran nación,
este pueblo iba a adentrar cautivo en aquella nación, o que iba a ser cautivo por 430 años. Y usted lo puede comprobar ahí en la palabra de Dios, puede comenzar a leer Génesis capítulo 12 en adelante, y se dará cuenta de que Dios comenzó a tratar con Abraham y comenzó a hacer un pacto con Abraham. Le dice: voy a hacer de ti una gran nación, voy a hacer de ti un gran pueblo, voy a hacer de ti una gran ciudad. Pero estos descendientes tuyos van a adentrar y van a ser esclavos en una tierra ajena. ¿Por qué Dios iba a permitir esto, de que ellos entraran a aquella nación? Si usted bien lo sabe y quizás lo haya visto en la llamada Semana Santa, hacen un trazado de esto vivido del pueblo de Dios al comienzo. Usted va a ver en la palabra de Dios, y para la Semana Santa llamada así, dicen que, o cuentan los relatos de las películas, que este pueblo entró a Egipto por un hombre llamado José. José, el cual había sido vendido por sus hermanos muchos años atrás, y que había sido un gran hombre allí en aquella nación, pero ya se habían olvidado de lo que José había hecho en aquella nación. Ya de hecho habían muerto José y muchos de sus descendientes habían fallecido. O sea que en este tiempo en el cual ya se encontraban, ya era una palabra que era profética, que Dios se la había dicho a Abraham, que ellos iban a estar en aquella nación y iban a ser oprimidos, iban a ser humillados. Y acá el pueblo como que ya estaba hastiado, el pueblo ya estaba cansado de lo que estaba pasando en aquella situación, lo que estaba pasando con ellos. Y el pueblo como que comienza a clamar. Si usted ve el versículo 23, dice la palabra de Dios: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Eran esclavos, estaban allí subyugados por un régimen de los egipcios. Y acá es donde entra a hacer, o donde yo quiero hacer como más hincapié en esta hora de este día, y es en que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Uno dirá: pero ¿será que a Dios se le olvidan las cosas? Es como una pregunta que te quiero hacer a ti, querido amigo y hermano. ¿Será que a Dios se le olvida lo que ha prometido? ¿Será que a Dios se le olvida el pacto que ha hecho con esta iglesia? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué opina? ¿Será que eso es así? ¿Será que a Dios se le olvida los pactos que ha hecho? Déjame decirte que no, que a Dios no se le olvida. Aunque en la palabra de Dios hayan textos que diga: y se acordó Dios. Le voy a mostrar otro texto de la palabra de Dios que está ahí en Génesis capítulo 8, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: entonces, escuche muy bien, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre las fuentes del abismo y las cataratas. Solo habían pasado 150 días y ya dice acá que Dios se acordó. ¿De quién? De Noé. Después del diluvio, acuérdese que hubo una época de un diluvio, de una tempestad terrible sobre toda la tierra, la cual fue cubierta toda la faz de la tierra por agua.
Y habían pasado 40 días y 40 noches lloviendo. Y Noé, yo me imagino, asustado, ¿será que Dios se olvidó de nosotros en esta condición en la que estamos? ¿Será que Dios se ha olvidado de estas circunstancias en las cuales Él nos metió, pero yo sé y tengo la esperanza que nos va a sacar? ¿Será que se le ha olvidado? Y acá dice la palabra, entonces se acordó Dios. Oye, y no había pasado casi nada. Habían pasado alrededor de 150 días que anduvo Noé sobre las fuentes de las aguas o sobre las aguas con su nave, su familia y cientos de animales que llevó en aquella nave. ¿Será que a Dios se le olvida el pacto que ha hecho con esta iglesia? ¿Será que a Dios se le ha olvidado, hermano, que prometió, escúchame muy bien, que prometió llevar esta iglesia y que pronto iba a venir por ella? Yo le digo a usted que no, hermanos. A Dios no se le ha olvidado el pacto que ha hecho allá en la cruz del Calvario. Hizo un pacto con esta iglesia y a Él no se le ha olvidado. A Él no se le ha olvidado. Él tiene su día, su hora, su minuto, su todo, ya lo tiene. Quizás está esperando, como lo dice allá en segunda de Pedro, que dice, está esperando que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está esperando. Otro texto bíblico que también se habla de que se acordó Dios. Y dice Génesis capítulo 29, versículo, perdón, 19, 29 de Génesis. 19, 29 de Génesis dice la palabra de Dios. Asimismo, Labán dio su sierva, ¿dónde es? Génesis 19, perdón. 19, 29. Es Génesis 19, 29. Así cuando Dios destruyó las ciudades, sí, Génesis 19, 29. Sí, ya lo encontré. 19, 29 dice, así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción, con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Déjame decirte, querido amigo y hermano, que esto es muy importante, porque es que a Dios no se le olvidan las cosas. Acá está diciendo y se acordó como si como si se le llegase a pasar por alto, como que si se le llegase a pasar que se le olvidaron las cosas. Pero el pacto que Dios ha hecho con esta iglesia ha sido un pacto con el cual Él le costó el sacrificio más grande de la humanidad y fue haber dado la vida por usted y por mí. A Dios no se le ha olvidado que Él dijo, pronto y me iré, pero vendré y me tomaré a mí mismo, como lo dice Juan, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 14 usted puede leer y usted comprenderá y leerá y mirará que Dios dijo, me iré, pero volveré por vosotros. Así que, querido amigo y hermano, a Dios no se le ha olvidado el pacto que ha hecho con esta iglesia. No sea que pase o suceda así como acá en Génesis, perdón, en Éxodo capítulo 2, versículo 24, donde el pueblo, la nación de Israel, el pueblo hebreo, estaba cansado, estaba desesperado, porque estaba siendo subyugado, estaba siendo oprimido. Cada día estaba siendo oprimido. Y ellos dicen que comenzaron a clamar al Dios, que comenzaron a clamar a Jehová, el Dios de los ejércitos, y dice, ay, me acordé.
se acordó Dios del pacto que había hecho con ellos. Así que, querido amigo y hermano, hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios a nivel mundial está clamando, como lo decía la canción, vuelve, oh vuelve Señor Jesucristo. Tu iglesia, tu esposa dice, ven. Ven, sí, Señor Jesús. Fueron las últimas palabras que dijo el apóstol Juan allá en la isla de Patmos, cuando estaba siendo allí, lo habían metido preso en aquella isla, y quizás no había mucha esperanza para él. Y allá en sus últimas palabras decía, ven, sí, Señor Jesús. Y esto fue hace cerca de 2000 años que él dijo estas palabras. Ven, ven Señor Jesús. Y es el mismo clamor que hoy el pueblo de Dios está haciendo. Sí, ven Señor Jesús. Querido amigo, no se le haga extraño. Usted que no ha aceptado, que no ha querido entender y no ha querido comprender el evangelio de salvación, que un día de esto se levante y los titulares en las noticias es Dios se acordó de su pueblo. Dios vino y levantó a su iglesia. Dios vino y se llevó a todos esos ruidosos, bullosos, que se la pasaban haciendo cultos, que se la pasaban predicando la palabra de Dios. No se le haga raro que usted un día, el día de mañana, o en el tiempo no muy lejano, usted verá por noticias el acontecimiento más grande de nuestra historia moderna. Y es que miles desaparecieron, porque yo no sé si a Dios se le haya olvidado. Y no lo puedo decir porque yo creo que a Dios no se le olvidan las cosas. Pero si fue así, ¿qué tal Dios se acuerde en este tiempo, en estos días, en estas horas, en esta noche, en este instante, se acuerde de su pueblo y diga, subid acá? Es el llamado que la iglesia está esperando de Dios. Subid acá. Querido amigo y hermano, esté atento, porque si a Dios, no digo que así sea, pero si a Dios por casualidad se le ha olvidado, algunos podrían decir, y es lo que dice allá en segunda de Pedro capítulo 3, dice, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Y se burlan hoy en día, oiga, ¿dónde está tu Dios? Tanto que lo han predicado, tanto que han dicho, tanto que dicen que Dios viene y ¿a dónde está? Si usted sigue leyendo ese capítulo, se dará cuenta y entenderá que dice, pero es que Él es paciente, está esperando que usted tome la decisión, está esperando es que tú te arrepientas de tu mal caminar, de tu vida, de tu mal proceder en esta vida. Por eso es que Dios quizás no ha venido, a Él no se le ha olvidado el pacto que ha hecho con esta iglesia, no se le ha olvidado. Así que querido amigo y hermano, es hora de comenzar a encaminar nuestra vida para el Señor Jesucristo, en el cual hay plenitud de gozo, en el cual hay plenitud de vida eterna. Querido amigo y hermano, es hora de que usted y yo comencemos a decir, Señor, vuelve. Oh, vuelve, Señor Jesús. Vuelve, vuelve pronto, Señor Jesús. Y usted, a mí, querido amigo, que no ha querido tomar la decisión, se dará cuenta del regalo tan grande que tuviste en tus manos de haber aceptado a Jesucristo y no lo quisiste aceptar. Te darás cuenta de haber perdido la única oportunidad que tenías de ser salvo por toda la eternidad. Hoy en día se habla mucho de naves extraterrestres. Todos los días me llegan noticias
que hubo un avistamiento en Brasil, que hubo avistamiento en Chile, que hubo avistamiento en Argentina, que hubo un avistamiento en México, en España, en muchos lugares del mundo, que hay avistamientos de ovnis, objetos no identificados. Y todo esto, querido amigo, para cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, muchos dirán, esos fueron los extraterrestres que se los llevaron. Pero habrá por ahí algún sabio que despreció la salvación de Cristo y él saldrá diciendo, no fue así. Es que Cristo vino por su iglesia. Querido amigo y hermano, no desperdicies tu tiempo en bagatelas de este mundo. Cristo pronto vendrá por su iglesia. Dios lo bendiga, querido amigo y hermano. Cristo pronto vendrá por su iglesia. Y si usted escucha todos los devocionales que he venido, en la mayoría, casi que en todos, he hablado, Cristo pronto viene por su iglesia. En todas las predicaciones que usted se mete a internet, a pastores de muchos lugares, de muchas naciones del mundo, te van a decir, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. A él no se le ha olvidado el pacto que hizo contigo, el pacto que hizo conmigo. A él no se le ha olvidado. Cristo pronto vendrá. Dios lo bendiga, querido amigo y hermano. Si es la voluntad de Cristo el Señor, nos volveremos a ver mañana si es la voluntad del Señor. Querido amigo, no tardes. No tardes en tomar la decisión más beneficiosa de tu vida, de tu alma. No dé más tiempo. A Cristo no se le ha olvidado el pacto que ha hecho con esta iglesia. No se le ha olvidado. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Me despido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que Él sea llenando todo vuestro cuerpo, alma y espíritu de entendimiento, de sabiduría y que aprendamos a entender este tiempo en el cual estamos viviendo, en el cual estamos a la merced de lo que el Señor Jesucristo diga. Gloria al nombre de Cristo el Señor. Amén y amén.